incluso hasta de las víboras, de los insectos, del olor a lluvia que traía el viento del sur cuando rotaba. Son como, digamos, impregnaciones, ¿no? Que es una palabra que también aparece ahora que estuve leyendo algunas cosas de un filósofo monje budista, Vasubandhu, habla de la importancia de lo que es la impregnación, la huella, ¿no?, que queda. Y me parece que esa huella fue muy importante en mi vida, digamos, ese haber compartido eso, porque era una cuestión de, yo creo que de piel, de cuerpo, ¿no? Entonces yo llegaba, recuerdo a veces de la escuela, y llegaba y bajaba el colectivo y es como que los oídos hacían y aparecía eso otro, ¿no? Que era el barrio, el campo, mi abuelo, mis abuelos, y todo ese folclore, ¿no? No hay casualidad, no hay casualidad, porque empezamos el programa hablando de reconocer los ancestros, ¿no? Y vos estás hablando de tu abuelo. La importancia de nuestros abuelos. Sí, fue muy, muy importante. La verdad que yo creo que eso yo lo guardé como una semilla, y después, bueno, empezó, yo fui al colegio Don Bosco, en Bahía, y también ahí fue, si bien cuando yo llegué a la universidad había, digamos, había diferencia entre el resto de los chicos, por ejemplo, que venían de las escuelas del ciclo, por ahí de las escuelas, de otro tipo de escuelas que tienen una preparación más técnica, digamos, fuertemente, digamos, inclinada hacia las matemáticas, hacia la física, hacia la química. Yo, si bien la tenía y tuve muy, muy buenos maestros, estaba, digamos, en diferencia con ellos, pero tenía lo otro que era, digamos, se había acentuado toda esa dimensión espiritual en mí, ¿no? Es decir, como que se había exacerbado esa sensibilidad, ¿no?, de alguna manera. De acuerdo a la lucha entre la educación laica y libre, ¿no? Yo de mi época es esa. Claro, sí. Y fue, digamos, un poco eso. Después, bueno, acá, digamos, fue muy importante también la figura de un gran sacerdote que fue el padre Franco Castellani. Más que nada como consejero, como amigo, como también las convivencias en Torkins. Bueno, es un poco eso, se fue exacerbando. Hasta que llegó, digamos, la hora de definir el camino a seguir, si era qué carrera iba a seguir, si iba a seguir estudiando, si no iba a seguir estudiando. Y yo tenía en esa época mucha facilidad para la química y para la matemática, pero más para la química, todo lo que era formuleo, todo lo que era las fórmulas para obtener determinadas fórmulas químicas me gustaba también, digamos, pero estaba lo otro que estaba como ahí dando vueltas. Sí, como dando vueltas. Es como que no estaba, creo que, del todo definido, y uno a veces, por una cuestión de maduración de las cosas, yo creo que ahí faltó un poco de maduración, y bueno, empecé la carrera haciendo bioquímica, perdón, en la universidad. Empecé con bioquímica 3 años. Y después te diste cuenta que no. Y después me di cuenta que no era lo mío. Y te pasaste a filosofía. Y ahí me pasé a filosofía, que también fue muy loco, porque recuerdo estar con mis padres estábamos en Montermoso una tarde, yo estaba sentado, me acuerdo que era muy lindo atardecer, y en ese momento, ahí caminando, me di cuenta que no era lo mío, que la bioquímica no era lo mío, que me gustaba, pero que no era lo mío. Así que no, dije, lo mío es filosofía. Y cuando uno piensa en filosofía occidental, en general tiende a pensar en autores que escriben desde más un racionalismo que una búsqueda espiritual. ¿Cómo haces vos para llegar después, desde el campo de la filosofía, a combinarla con esta búsqueda espiritual que vos decís estaba presente ya desde niño? ¿Cómo haces ese pasaje o ese cambio también en el camino después de haber ingresado a filosofía, para acercarte más a esa dimensión espiritual que vos me decís estaba ahí dando vueltas también, pero no terminaba de manifestar? Sí. Bueno, ya acá voy a recurrir, hay un pensador judío, después él se nacionaliza francés, que es Emmanuel Levinas, que es uno de los primeros en hablar del otro, de la alteridad. Y él dice que se comienza el camino filosófico primero como por tanteos, por lecturas de libros, básicamente novelas, y también, digamos, que eso lo impronta por situaciones límites que uno vive, ¿no? Y ahí yo en esa instancia tuve muy enferma a mi hermana, en esos 3 o 4 años de bioquímica, y ahí, de haber vivenciado eso con ella,
me hizo un clic. Creo que fue la situación límite mía, que está, digamos, detallada en muchos filósofos, que dice que uno cuando llega a una situación límite hay un cambio. Y eso aprendemos fue el muchas giro. cosas en el dolor, no en el sufrimiento. Exactamente. Sí. Exactamente. Yo recuerdo todavía una carta que tengo guardada que le escribí a mi hermana. Ella estuvo enferma de anorexia y fue muy duro para todos. Y ahí, de haber acompañado en ese dolor, creo que surgió esto, ¿no? Te despertó una sensibilidad, podríamos decir. Me despertó una sensibilidad, creo que yo, ya el acceso que tuve hacia la lectura filosófica fue desde otro lugar. Me impactó mucho, por ejemplo, Soren Kierkegaard, un pensador dinamarqués que en realidad era cristiano. Claro. Incluso él hablaba, era muy poético en la lectura, sí, muy poético y por momentos rozando con la terminología mística. Entonces también las lecturas fueron con determinados pensadores que en realidad era más una vivencia, o sea, transmitían la vivencia, la poética pero vital, ¿no? Claro. Y eso fue como que me fue llevando, conjuntamente con otras lecturas que yo tenía, que yo siempre me gustó San Juan de la Cruz, Mr. Eckhart, el maestro Eckhart, que digamos eran grandes místicos, y eso es como que me fue también llevando, y bueno, uno empezó como una especie también de otro segundo tanteo de ver dónde uno se sentía un poco más como afín. Sí, sí. Tuve 2 o 3 retiros espirituales, los famosos retiros de San Ignacio de Loyola, que fueron retiros de silencio. Eso estuvo también mechado en esas épocas. Bueno, ¿conociste al padre Hugo Mujica? Conocí al padre Hugo Mujica, eso fue en el 2001-2002. En el 2002 le escribí una carta también justo en las lecturas que tenía, creo que estaba leyendo a Rilke, le escribí y me volvió a escribir él. Y recuerdo todavía lo que me pone en la carta, me pone seguí ahí en ese temblor, que temblar será tu huella, tu filosofía y tu don. Y eso también fue como una especie de segundo toque, digamos. Y como que sigo siendo fiel a eso, secretamente, aunque uno, bueno, ahora esté un poco contando, pero secretamente en todos estos años es como que estoy y sigo, digamos, fiel a esas huellas que fueron. ¿Y cómo llegas al budismo? Y al budismo llego también, digamos, a veces uno dice, no sé si es causalidad o casualidad, es más causalidad. Causalidad, yo creo que la causalidad no existe. En febrero de este año yo ya venía haciendo lecturas y había estado en un grupo acá en Bahía Blanca, donde prácticamente se hacía, digamos, la típica oración budista. Sí, sí. Y en febrero de este año, ordenando un poco la biblioteca, en la tarde había estado reorganizando la parte de lo que era filosofía oriental un poco, y a la tardecita fui a lo de mi mamá, y justo había una reunión, caen 2 amigos a buscar una de las señoras, dos amigos míos, digamos. Sí. Y me comentan que hay un retiro viene un maestro importante a Tanti, a Córdoba, y bueno, me prendo en febrero con ellos, y fue, digamos, creo que también como encontrarme con algo con lo que yo me sentía muy, muy afín, ¿no? Que era una de las ramas del budismo, el budismo Dzogchen, y creo que eso es como que me terminó de confirmar algo que yo venía haciendo, y digamos, produce en mí una determinación, digamos, a seguir firme, profundizando. Y bueno, ahora compartiendo un poco los momentos de meditación con Fausto, dialogando con él mucho, y tratando, bueno, de seguir aprendiendo y también transmitiendo esto, aunque uno, digamos, por ejemplo, en mi caso yo doy ética y bioética, de integrar estas cosas y de ver que no están separadas. No están separadas. No, Einstein lo decía. La ciencia y la espiritualidad tienen que ir de la exactamente, mano, ¿no? Exactamente. Claro. Por ejemplo, este año, a principio de año, vimos en el primer cuatrimestre en ética a los estoicos. Y hay 4 o 5 figuras importantes. Una de ellas es el que fue esclavo, Epícteto. Y tampoco es casual que, bueno, en esa época también había un flujo y reflujo entre Grecia y la India. Entre Grecia y la India. Y el planteo de él es que justamente lo que es la física, el conocimiento del cosmos, la contemplación de las cosas de la naturaleza, los movimientos de la naturaleza, la lógica, que era
utilizar, diríamos, justamente para disgregar las cosas que tenían que ver con, bueno, cuando alguien, por ejemplo, me dice algo, tratar de comprender desde dónde viene eso, qué es lo que me está diciendo, claro, disgregar las palabras y tratar de trabajar con el entendimiento y con la mente, de purificar, podríamos decir, la mente, y todo eso se articulaba sobre una ética, o sea, la física, la lógica iba a una ética, porque tenía que ayudar a la vida cotidiana. Entonces, la filosofía era filosofía práctica, es decir, era un estilo, una forma de vida. Una forma de vida. Yo creo que gran parte de la filosofía ha perdido lo que era el sentido originario, incluso de la misma palabra, que filosofía es amor a la sabiduría. Claro. Y ha pasado a ser una cosa muchas veces muy... como muy abstracta, muy fría, muy abstracta, fría, sí, racional, conceptual. Bastante complicada parece, ¿no? Exacto, sí, como escindida de la realidad cotidiana. Sí, sí, sí. Sí. Y se escapa de esto que vos decís, esta vivencia que tuviste con tu abuelo, de la sabiduría de tu abuelo. Claro. Ahí había un amor a la sabiduría, ¿no? Ahí había una filosofía. Sí, sí, sí. Creo que en Occidente, por algún motivo, ha tendido como a desviarse de ese camino quizá que estaba más en su origen. Como vos decís, había muchos contactos con Oriente. Exactamente. Pero de golpe lo que me extraña, es decir, no me extraña, sino que te quiero preguntar, Fabio, es que vos hablás del Colegio Don Bosco. Y hablas, bueno, sí, si bien tiene la espiritualidad, en teología, en todas esas cosas y todo demás, y después vas al budismo, ¿no? Que es algo tan distinto. Sí. Porque realmente yo respeto profundamente a la Iglesia Católica, pero se maneja todavía con códigos que creo que no pertenecen a esta sociedad. El miedo, el infierno, el pecado, la culpa, que son formas de poder que uno tiene sobre el otro, ¿no? Sí, en el budismo eso no existe. No. Si el budismo tiene también su mitología. Sí, lógico, pero no está tan exacerbado el tema de, por ejemplo, de la culpa. Uno de alguna manera también, digamos, así como tuvo sus cosas buenas, el colegio también tuvo sus cosas de alguna manera malas. Y uno tuvo que hacer, siempre agradeciendo. Yo, digamos, siempre, hoy por hoy digo, no dejo de agradecer la vivencia que tuve, porque uno en parte es lo que es gracias a esa suma de momentos, digamos. Seguro. Pero bueno, hubo que transformar y también purificar cosas también. Fue un largo periplo y todavía lo es, ¿no? Uno, digo, cuando hablábamos con Fausto o por ejemplo hoy hablando de espiritualidad y vida cotidiana, uno siempre vuelve a uno y uno sabe que todavía tiene que seguir trabajando muchísimo sobre sí mismo, muchísimo. Seguro. Es mucho. Estamos porque... en el jardín de infantes, podría decir. Exactamente. Y te digo que si estaríamos en el jardín de infantes estaríamos mejor. Puede porque ser. los chicos la tienen más clara que nosotros. Puede ser. ¿No? ¿Viste? Sí. Son más espontáneos, son más prístinos para... Claro, son más puros, Sí, exacto. No están tan contaminados todavía. Claro, bueno, ya está, siguen con lo otro. Nosotros somos de golpe mucho llevarlo a la mente. Recién hablábamos del cristianismo y una de las principales enseñanzas de Jesús es esta cuando toma a los chicos, a un niño y dice, bueno, sean como ellos, ¿no? Sean como los niños. Claro, evidentemente, sí. Ahí Jime tiene algún mensajito para acercar. Acá viene Jime con eso. Bueno, y lo de la vida, saludos de Ramiro, Emanuel y Gladys. Saludos para todos de Yeya. Bueno, la familia Campaña, Emanuel y Ramiro, bueno, Gladys es la mamá, son divinos, y Yeya está pasando por estos momentos en un momento medio difícil, así que bueno, vamos a tratar de acompañarla. Bueno, un abrazo luminoso para ella. Sí, mucha luz para ella. Bueno, y volvés estás en el budismo, sos profesor... Que es una gran responsabilidad también estar a cargo de una cátedra. El campo de la educación es un lugar muy fértil como para poder... poner semillitas. Poner semillitas, ¿no? Justamente pues el campo es muy rica para todo esto. Pero como para trabajar cuestiones que han sido dejadas de lado. La espiritualidad en la educación en general ha sido dejada de lado. Porque, a ver, esto tiene también una historia. Tenía un sentido esta división entre lo religioso y lo laico, porque no podía ser que un chico que fuera a una escuela, que fuera a otra religión, tuviera que aprender el catolicismo, por ejemplo. Claro, por ejemplo, un judío tenía que aprender. Exacto. Ahora, en este laicismo, creo que un error que se cometió es directamente quitar lo que tuviera que ver con valores humanos o valores espirituales que pueden ser comunes a distintas religiones. Exactamente. Entonces creo que también está bueno esto que vos intentes también